Estamos en nuestro estudio de Apocalipsis. Yo sé que usted quizás puede pensar, ¿y cuándo vamos a llegar a las bestias? ¿Cuándo vamos a llegar a los 4 jinetes? ¿Cuándo vamos a llegar a esto? ¿Cuándo vamos a llegar al otro? No coma ansias todavía. Usted siga leyendo Apocalipsis en su casa, pero no coma ansias. Vamos despacio, pero seguro. ¿Por qué? Todo lo que se ha visto hasta el momento ha sido una introducción y son descripciones. Esta mañana quiero entrar con el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Uno de los mensajes que nos llega a todos al corazón. Voy a invitarle que busque Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. El último domingo, hermano Ricardo estuvo hablando un poco de la descripción que Juan hace acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana entramos al mensaje a las 7 iglesias y vamos una por una. Así que son 7 iglesias que vamos a estudiar y esta mañana nos corresponde la iglesia de Éfeso. Si lo tiene, leemos la palabra del Señor esta mañana y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre y buen Dios, esta mañana, Señor, habla nuestras vidas. Esta mañana, Dios, habla nuestros corazones. Trae un mensaje, Señor, que sea directo, que sea puntual a nuestra vida, que sea puntual a nuestro corazón. Señor, que este mensaje que fue dirigido a una iglesia como Éfeso es un mensaje aplicable a cada una de las iglesias contemporáneas en nuestro tiempo. Y por eso, Señor, esta mañana te pedimos que hables a nuestra vida, que podamos observar de dónde hemos caído, que nos arrepintamos y accionemos, Señor. Esta mañana queremos escuchar tu voz. Gracias, Padre. Amén. Cuando entramos en un estudio como en el libro de Apocalipsis, una de las cosas difíciles para el predicador o el enseñador es distinguir cuándo está predicando y cuándo está enseñando. Y una de las cosas difíciles para la iglesia es distinguir cuándo es una prédica y cuándo es una enseñanza. Yo se lo voy a dejar a su criterio esta mañana. ¿Qué es lo que el Señor está trayendo a su vida? Estamos tratando de dar enseñanzas y dar detalles para el conocimiento, para que usted comprenda aún más. Pero en medio de esto hay una exhortación para la iglesia también. Hay un mensaje que viene del Señor para la iglesia y que nos hace entender que usted y yo necesitamos accionar. No solamente leer, no solamente comprender, no solamente estudiar, no solamente tener un conocimiento, necesitamos accionar. Esta mañana el tema es Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. ¿Cuántas veces hemos leído esto o se nos ha predicado de esto? Se nos ha predicado de el dejar el primer amor y volver al primer amor. La necesidad de volver al primer amor. Fíjese bien, había muchas iglesias en Asia Menor, pero aparte de estas iglesias hay un mensaje que Juan empieza a escribir, porque el Señor empieza a revelarlo y empieza a escribir directamente a cada una de estas iglesias. ¿Usted cree que Juan envió este mensaje de manera individual a cada iglesia? ¿O cree que envió todo el libro de Apocalipsis a cada iglesia? ¿Qué piensa? ¿Habrá sido que Juan
solo le escribió el mensaje que el Señor le dio a Éfeso y se quedó ahí, y a Esmirna le mandó su mensaje muy aparte, o escribió todo el libro y lo envió a cada iglesia? Haga suposiciones. Ajá, muy bien, así como dice Mike. Dice que lo escribió todo y lo envió a todas las iglesias. ¿Por qué hizo esto, Juan? Así fue, efectivamente. ¿Pero por qué lo hizo? Porque cada uno de estos mensajes, aunque ahí decía para Éfeso, cada uno de estos mensajes dice para la puerta abierta, para asambleas de Dios, para príncipe de paz, para profética. Este es un mensaje general para las iglesias y es un mensaje aplicable para cada iglesia. ¿Por qué? Porque en medio de cada una de esas 7 iglesias, usted y yo estamos. Hay un poco de cada una de esas 7 iglesias en nosotros, pero identifiquémonos. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del templo. Anteriormente lo hemos visto en la enseñanza, estamos hablando de usted y de mí. Estamos hablando de que la iglesia del Señor es usted y soy yo. Por eso es un mensaje que se aplica a todos nosotros. Pero por lo menos, para introducirnos a este mensaje, por lo menos hay 3 razones por las que creemos que todos los cristianos necesitan prestar atención a los mensajes de Juan a las 7 iglesias. Hay 3 razones por las que nosotros pensamos que estos mensajes son aplicables a las 3 iglesias. Vamos a la siguiente. Número 1, la primera razón, y ahí está: Dios elogia el bien y odia el mal en todo lugar. Eso es algo que tenemos que tener claro. Dios elogia, es decir, reconoce el bien, pero también odia el mal en cualquier lugar. Dice la palabra del Señor, Él les dijo: lo que a vosotros digo, a todos les digo. Así que velad. Marcos 13:37. ¿Qué significa esto? Lo que el Señor le dice a usted como iglesia a la puerta abierta es el mismo mensaje para otra iglesia. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y la primera razón es que Dios elogia el bien, pero odia el mal. No importa el lugar donde esté, Dios siempre va a reconocer el bien. Hay algo que a mí me gusta del mensaje del Señor a las iglesias, y es algo que usted y yo necesitamos aprender cada día como personas, no solo como líderes, no solo como pastores, sino que como personas. ¿Verdad que llamar la atención cualquiera podemos hacerlo? Pero me gusta cómo empieza Jesús en sus mensajes a la iglesia. Empieza elogiando, empieza hablando de las cosas buenas y hace la lista ahí de las cosas buenas. A veces nosotros solo nos vamos al punto malo, pero no elogiamos las cosas buenas. Cristo empieza de esa manera. O sea, la primera razón es esa. Después de que les dice todas las cosas buenas, empieza con aquellas cosas donde necesita mejorar. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando estaba en la comisión del maestro, cada 3 meses teníamos una evaluación y nuestros líderes se sentaban con nosotros de tú a tú, y a veces había uno de los coordinadores y escuchábamos la evaluación, y la evaluación empezaba con todos los puntos buenos y nuestro líder decía: ahora vamos, y yo le decía: a lo malo, no, a las cosas que necesita mejorar. Lo mismo hace Jesús con la iglesia de Éfeso. Él elogia el bien, pero también habla de aquellas cosas que Él odia, el mal. Número 2, segunda razón: Juan envió todo el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. No fue que cada una recibiera solo un mensaje para ellas, sino que ellos recibieron todo el libro de Apocalipsis. Cuando vemos el número, ese mensaje a las 7 iglesias, ya vamos a entrar a la tercera razón. Es un mensaje que cada una de ellas podía aplicar para sí. Ahora, cuando usted lee un mensaje que es bien directo para usted, usted dice: el Señor me está hablando a mí. Pero no codee al vecino, no le diga: te están hablando, porque el mensaje es para usted. Entonces, Éfeso no podía decir: ay, lo que le dijo a Esmirna. No, porque también fue bien puntual. Y lo que le dijo a Esmirna, lo que le dijo a la iglesia de la Odisea o a cualquiera otra, el Señor le estaba diciendo también a Éfeso. Lo mismo nos sucede a nosotros como iglesia.
Yo puedo estar dando este mensaje esta mañana y puedo ir en la tarde a otra iglesia y predicar el mismo mensaje y puede hacer que Dios le esté hablando otra vez a la iglesia. ¿Por qué? Es un mensaje universal. Número 3, el número 7 simboliza algo completo, simboliza plenitud. Dentro de los estudios bíblicos nosotros encontramos el número 7 y encontramos que hay una numerología bíblica. Los números que usted ve que aparecen en la Biblia y que se repiten constantemente tienen un significado. En el caso del número 7 representa a Dios, representa una plenitud, representa un todo. En el tiempo de la creación, dice la palabra del Señor que en 6 días hizo la creación y el séptimo descansó. ¿Por qué no hizo Dios 8 días? ¿Por qué no hizo 10 días a la semana? No, hermano, nos hubiera tocado trabajar más. No, hubiera sido igual, siempre iba a trabajar, iba a descansar uno. Pero Dios usa el número 7 para representarse a sí mismo y para representar una plenitud. 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 copas, 7 trompetas, y seguimos con el 7, 7, 7, 7, 7, 70 veces 7. Y el 7 representa una plenitud. Cuando en la palabra del Señor dice perdonará 70 veces 7, no está diciendo 490, no está multiplicando el 70 por 7, está diciendo 7, 7, 7, 7, 7, 7, y empieza a contar el 7 usted en línea. No, hombre, es algo interminable. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Está queriendo decir una plenitud, un total, o sea, es decir, siempre. Él se representa con el número 7. Entonces, acá en este pequeño estudio tenemos 3 razones por las cuales creemos que el Señor escribe, habla y envía todo el libro de Apocalipsis a cada una de las 7 iglesias. Entremos de lleno a la iglesia de Éfeso. Vamos a la siguiente. Veamos un poco de la ciudad. Éfeso es probablemente la primera en la lista de las iglesias porque era la ciudad más grande. Estaba, dice que al lado del mar Egeo, y era famosa por su comercio. Los barcos más grandes del mundo podían llegar ahí. O sea, era una iglesia comercial, era una iglesia grande. Imagínense una ciudad grande en este momento. No salgamos del país ahorita, quedémonos en El Salvador. Y usted va a decir, San Salvador, hermano. Es una iglesia, una ciudad comercial, pero no es tan grande. Imagínense Éfeso. Era una iglesia donde la gente podía hacer comercio. Pensemos en el canal de Panamá, algo bien famoso en Centroamérica y que es de mucho comercio. La ciudad de Éfeso era grande, tenía mucho atractivo para turistas, para gente del extranjero, para tantas cosas. Éfeso era una ciudad grande. Pero, fíjese bien, Éfeso también era famosa por su templo a la diosa griega. ¿Cuál era esta diosa griega? Algunos la conocían como Artemisa, pero mayormente era conocida como Diana. Era famosa por eso. Solo con ese dato usted puede decir, Éfeso era una ciudad idólatra. No es de extrañarse porque en nuestro tiempo nosotros vivimos en medio de ciudades, en medio de departamentos donde predomina la idolatría. ¿Qué es lo que está pasando hoy mismo en nuestra ciudad de Santa Ana? Solo con el nombre ya le estoy diciendo. O sea, hay mucha idolatría sumergida en nuestra ciudad, en tantas otras ciudades del Salvador y en tantas otras ciudades del mundo. Esto no es algo de hoy, hermano, esto es algo antiguo. Y Éfeso era una ciudad así, donde se alababa mucho a esta diosa. Fíjese bien, esta Artemisa o la diosa griega, como usted le quiera llamar, era muy, muy famosa y era conocida por tantas cosas. Éfeso se destacó por las siguientes cosas. Después vamos a hablar un poco más de esta diosa. Éfeso se destacó por el avivamiento más grande de Pablo. Se dio en la ciudad de Éfeso. El avivamiento más grande sucedió allí. Él ministró ahí por 3 años. Es decir, ministró más tiempo que en cualquier otra ciudad. 3 años estuvo en Éfeso y hubo un avivamiento grande.
Tal es el punto que cuando usted estudia el libro de los Hechos, se da cuenta de que muchos de los habitantes de esa ciudad empezaron a quemar libros, empezaron a derribar los altares que tenían para esta diosa, empezaron a votar. Y esto era, mire, puro business, como decimos, puro negocio, puro comercio. Tanto que el comerciante, el encargado de hacer estos dioses, de fabricar todo esto, se airó. El avivamiento fue tan grande que los cristianos tomaron la decisión de quemar todos esos libros, de romper, de botar sus dioses, de botar sus altares. Claro, a los dirigentes de todo este comercio no les convenía. No les convenía, porque de eso se sostenían, de eso vivían. Muchos de ellos dicen que todos los libros que quemaron, todos los dioses que quemaron, algunos de ellos estaban valorados en 10 años de trabajo. O sea, había plata en todo eso. Pero el avivamiento fue tan grande que ellos despertaron en su amor, en su pasión, en su primer amor. Porque cuando usted y yo estamos en el primer amor, empezamos a hacer todo eso que para el mundo parece locura. Yo no sé si usted fue uno, pero cuando llegamos a los pies del Señor, no sé si es impulso, no sé si es el Espíritu Santo, pero usted empieza a botar todo aquello que usted siente que no está de acuerdo con el Señor. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando reconcilié, cuando llegué de nuevo al Señor, fue quebrar todos los discos que tenía de música secular. Tenía más de 60 discos y los empecé a quebrar todos. Empecé a botar collares, pulseras, empecé a quebrar, a quemar camisetas, empecé a hacer un montón de cosas. Porque cuando nosotros estamos en un primer amor, sabemos que nuestra relación con Dios es más importante que cualquier fantasía, que cualquier vestuario, que cualquier imagen, que cualquier apariencia, que cualquier locura. Cuando estamos en nuestro primer amor. Éfeso era una iglesia que había entrado en avivamiento. Otro dato también en cuanto a la ciudad de Éfeso: 12 hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 7. Los espíritus inmundos salían de muchas personas. Todo esto había pasado y estaba pasando en Éfeso, porque cuando hay un avivamiento, yo no sé, un pastor una vez me dijo, y me gustó esa ilustración: cuando la lluvia cae con todo, me dice, cuando la lluvia empieza a inundar una ciudad, ¿qué es lo primero que sale a flote? La basura, me dice. Cuando hay un avivamiento del Señor, lo primero que empieza a salir a flote es la basura, es el pecado, y el pecado sale y el pecado se va cuando hay un avivamiento del Señor. Pero cuando no, ahí va a permanecer cómodo en la alcantarilla donde está. Así es el pecado. El avivamiento que se dio en Éfeso fue tal que esta gente empezó a sacar su pecado, empezó a sacar todas sus cosas. Los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados. Había un despertar del Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Éfeso? Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Y qué le está pasando a la iglesia del Señor hoy en día? En Éfeso, Apolos, algunos hemos oído de él, un gran orador judío, llegó a conocer mejor el camino del Señor. Dios usó a Priscila y Aquila para que le enseñaran acerca del Espíritu Santo. Dios levantó gente dispuesta, Dios levantó gente de esa ciudad de idolatría para demostrar lo que el Señor podía hacer. Aquel hombre intelectual, aquel hombre preparado como Apolos, tenía todo, pero le hacía falta el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó a su corazón, Apolos se convirtió en una potencia como predicador. Todo esto sucedió en Éfeso. Verdaderamente, Éfeso es una de las ciudades más importantes del Nuevo Testamento. Juan escribió en primer lugar a los efesios y a ellos les describió a Jesús como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y camina entre los 7 candeleros de oro. Luego Juan dijo algunas cosas buenas acerca de los creyentes de Éfeso. Lo que le menciono, Jesús puso en el corazón de Juan y habló a Juan acerca de todas las cosas positivas que estaban sucediendo y que estaban en los efesios. Todo lo que había sucedido era algo de elogiar, pero hubo un descuido. Vamos a retroceder a diciembre del año pasado con los jóvenes en el campamento. Y a veces les da risa cuando les recuerdo eso. Hacíamos un juego acerca del fruto del Espíritu. No, hombre, había un equipo que iba con todo, se perfilaba a ser el número 1, se perfilaba a ser el ganador. Pero ¿sabe qué pasó?
le pasó lo que le sucedió a los de Éfeso. Hubo un descuido, chiquito, sí, un leve descuido, pero ese descuido les costó todo el puntaje de su marcador y los dejaron fuera. Eso le pasa al creyente. Un leve descuido, hermano, nos puede dejar fuera de las líneas del Señor. Satanás es astuto y va a buscar la manera de cómo sacarnos fuera y que usted quede fuera del marcador. No importa que usted se esté perfilando como el número 1. Satanás es astuto. Esto pasaba en Éfeso. Estas son generalidades de la ciudad. Vamos a la siguiente, veamos algunas cosas. Siguiente, eso era. Vamos a ver el punto cuando el Señor empieza a elogiar a la iglesia de Éfeso. Mire que el Señor no viene directamente a regañarlos. El Señor no viene directamente a eso. Primero les da las gracias por el trabajo que están haciendo. ¿Cuántas veces a nosotros como líderes nos ha pasado que quizás nos hemos esforzado, hemos trabajado, pero metimos la pata en algo bien pequeño? Pero eso pequeño donde metimos la pata es bien evidente. Entonces todo lo bueno que usted hizo queda a un lado. Con Jesús no es así. Viene Él y empieza a darles alabanza. Me gusta este ejemplo porque aprendemos de eso. Porque todos los que trabajamos para el Señor, algo bueno hacemos. Algo bueno hacemos. Lastimosamente a veces con nuestros pies lo destruimos o con nuestras manos lo destruimos. Pero hay una alabanza por lo bueno que usted hace. Pero hay una exhortación también para que usted se anime y mejore. Éfeso quizás podríamos decir que es una de las iglesias donde la situación era como leve, entre comillas, aunque no tan leve, porque les podía costar su salvación. Ya vamos a entrar al problema, pero veamos la alabanza. Primero, hacían buenas obras y trabajaban arduamente para Dios. Por ahí tenemos la figurita. Ellos tenían mucho trabajo. Ellos se dedicaban a servirle al Señor. Habían muchas actividades. Habían días tan ocupados donde hasta se les olvidaba comer. Trabajaban arduamente por el Señor. ¿Le suena parecido eso? ¿No le ha pasado así? A veces hay mucho trabajo, hay mucha labor. Hubo un momento, y algunos de los jóvenes me recuerdan a mí en esa época, donde yo lo decía bromeando en la iglesia donde fui miembro. Estoy en todos los ministerios, solo en el concilio misionero femenino no me meto. Si me piden ayuda, les ayudo, pero ese es el de las señoras, ahí no me meto. Pero estaba en todos los ministerios, estaba casi viviendo en la iglesia, ahí pasaba. Pero un día el Señor me habló y me dijo: yo no quiero que te conviertas en una iglesia activista, porque el activismo mata. ¿Qué es lo que yo entendí de esa palabra del Señor? Que yo puedo estar sirviendo y puedo estar trabajando arduamente como la iglesia de Éfeso, pero me puedo estar descuidando de mi relación con Dios. Me puedo estar descuidando de mi comunión con Dios. Y créame, y yo se lo he dicho a algunas personas esta semana, nuestra relación con Dios es más importante que cualquier otra cosa. Más importante, y se va a oír mal, pero que su familia misma. ¿Por qué? Porque esa es la primera prioridad en la vida. Dios y usted, su relación con Dios. Si su relación con Dios está mal, su relación con la familia está mal, su relación con el prójimo está mal. Y no importa cuánto trabaje, cuánto sude, cuánto se desviva, no importa qué tan arduamente trabaje, si su relación con Dios está mal, usted está mal. No está mal, hombre. Pero no podemos estar consumiendo en nuestras energías y desconectando con Dios. Número 2, algo que decía: tenían buena doctrina. Hermano, dele gracias a Dios que usted pertenece a una iglesia de sana doctrina, que a usted no le dan licuado el Salmo 91 ni el agua de rosas para que sane. Usted pertenece a una iglesia con una sana doctrina, no con locuras de hombre, no con dogmas. Éfeso era una iglesia que tenía una sana doctrina y el Señor los elogiaba por eso. Les decía esto: que no seguían a los falsos maestros, sino que los ponían a prueba aquellos que se decían ser apóstoles. No todo aquel que se sube a un altar, no todo aquel que empieza a decir dice el Señor, dice el santo, dice aquí, no todo aquel viene de Dios. Dice que la iglesia de Éfeso los ponía a pruebas. ¿Cómo los ponían a prueba?
no con un libro, no con una libreta, no con un manual. Se llama discernimiento de espíritu. Era una iglesia donde los dones espirituales estaban activos. Era una iglesia donde el Espíritu Santo estaba obrando. Era una iglesia que tenía discernimiento de espíritu. A mí me gusta cuando la gente ve algo y tal vez uno está así, con la boca cerrada, no dice nada. Y la gente de repente se acerca y dice: hermano, eso no es de Dios, ¿verdad? Eso que dijo, eso que hizo, eso que no es de Dios, ¿verdad? Porque eso me alumbra el foquito y me dice: aquí hay discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu no viene de lo intelectual, no viene de un análisis psicológico, no, viene del espíritu. Entonces, iglesia, necesitamos eso. Ellos tenían buena doctrina y sabían qué es lo que venía de Dios y qué es lo que no venía de Dios. ¿Quién había sido su maestro? 3 años tener a Pablo de pastor, cosa seria. Una iglesia que estaba bien doctrinada. O sea, ellos no estaban faltos de doctrina, ellos no estaban faltos de conocimiento. Ellos conocían y tenían el Espíritu de Dios, porque probaban a los falsos maestros y cuando los encontraban falsos los rechazaban. A diferencia de lo que sucede hoy en día, en la actualidad, nosotros ahora estudiamos la palabra de Dios, discutimos en un salón de clase, en una enseñanza. Ellos solo habían tenido la enseñanza de 3 años con Pablo, pero eso había sido suficiente, porque la inyección más letal y más fuerte es la inyección del Espíritu Santo en el cristiano. Cuando el Espíritu Santo está ahí, no necesito tanta letra, necesito el poder del Espíritu, y eso me va a decir quién es quién. Y ellos lo sabían. Solo con ese punto, para mí era una iglesia cosa seria. Era una iglesia que sabía dónde estaba parada. Número 3, el Señor los elogia porque tenían fortaleza. No era fácil ser cristiano en Éfeso. Hombres como Demetrio odiaban a los cristianos, pero estos creyentes no desmayaban. Mira el versículo 3 de este capítulo: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si a mí el Señor me dice esas palabras, es como me eleva, porque el Señor está reconociendo que se ha esforzado, que ha sufrido, que ha aguantado, pero que no ha desmayado, por amor a mi nombre, dice. No por amor al nombre de un hombre, no por amor a un título, sino que por amor a mi nombre, y no has desmayado. Eran cristianos fuertes, pero no estoy hablando de chismes. No estoy hablando de que ay, no me dieron la mano. No, estoy hablando que en este tiempo la iglesia de Éfeso era una iglesia perseguida. Decir yo soy cristiano era para que le atravesaran la espada, para que lo llevaran preso, para que lo azotaran, para que muriera en un coliseo romano. Eso era ser cristiano en ese tiempo. Pero hoy no, hermano. Hoy hay bastante comodidad. Hoy hay transporte. Si usted no viene en el camión, puede venirse en un bus, en un microbús. Hay transporte, no camina. Hay una silla donde se puede sentar. Hay un sonido que nos facilita dirigirnos a usted. Hay tanta facilidad para servirle al Señor, para escuchar su palabra, pero ellos no tenían esa facilidad. Cada vez que ellos escuchaban una palabra de Dios o ellos predicaban la palabra de Dios, estaban poniendo su cabeza en riesgo, su vida en riesgo. Hoy no, el creyente de hoy es bien cómodo y la comodidad nos ha enfriado. Y aunque no diga amén, es la realidad. La comodidad nos ha enfriado como creyentes, nos ha hecho débiles. Pero ellos tenían fortaleza. Esa es la alabanza que el Señor les da. Otra alabanza: odiaban. Y usted dice hermano, pero el odio es del diablo. Vea la clase de odio que ellos tenían. Al igual que Jesús, odiaban las prácticas de los nicolaitas. Estos enseñaban que los creyentes eran libres de seguir a Jesús, de no seguir a Jesús, sino que seguir los deseos de la carne. Los nicolaitas enseñaban: anda a la iglesia, pero el fin de semana te puedes ir a chupar, te puedes ir al jaripeo, te puedes ir a las ruedas,
Te puedes ir a contaminar allá, a ver los bailes, a ver a la gente. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Esos eran los nicolaitas. ¿Será que habrán nicolaitas entre la iglesia del Señor? ¿Habrán nicolaitas entre la iglesia del Señor? ¿Habrá un compañero cristiano que de repente le dice: no hombre, si no es pecado, vámonos, vamos a la ganadera, ahí en la Chicago, en el Tagadá? Y de repente ven al hermanito quebrado y de un brazo porque se cayó de la Chicago. Pastor, oren por mí. Ay, olvídese, usted lo buscó. Y eso pasa. Estos creyentes de Éfeso odiaban las enseñanzas de los nicolaitas. ¿Por qué? Porque ellos decían: no hombre, que te eches un ojazo no es pecado. Y Jesús decía: viste a una mujer y pecaste con ella en tu corazón porque la deseaste. Solo con ver. Yo le decía a los jóvenes: nosotros como varones somos tan peligrosos en ese deseo de la carne que a veces con nuestros ojos podemos vestir y desvestir. Así que tenga cuidado con los deseos de la carne, porque estos odiaban a los nicolaitas. Por eso lo que Jesús odiaba también. Y si usted sigue las prácticas de ellos o escucha sus enseñanzas, también cae en ese odio. Pero en todo esto el Señor alaba a la iglesia de Éfeso. ¿Sí o no? Que era gente que usted puede decir estaban bien parados. Mire, hagamos un resumen. Trabajaban arduamente para el Señor, tenían una sana doctrina, eran fuertes, no físicamente, sino que espiritualmente. O sea, no eran derribados por cualquier cosa. Y por último, odiaban a los nicolaitas, sus enseñanzas. Ellos enseñaban sobre los deseos de la carne. Siga la corriente. Ellos odiaban eso, rechazaban eso. Pero ahora viene Jesús y nos habla del problema. Vamos a la siguiente. El problema era buenas obras sin amor. Podemos pasar demasiado tiempo odiando y no amar lo suficiente. Deberíamos usar la mayor parte de nuestro tiempo pensando en las cosas buenas. Ellos servían, ellos trabajaban arduamente, pero ¿cuál era el problema? Buenas obras sin amor. Es decir, se volvió en algo sistemático. Se volvió algo sistemático. Una práctica, algo que tenemos que hacer, pero ya no lo estamos haciendo con amor. Me toca predicar, bueno, lo voy a hacer, me voy a parar en el púlpito, voy a predicar, pero ya no lo hago con amor. Voy a ir al grupo, voy a compartir con las madres solteras, pero ya no lo hago con amor. Vamos a enseñarle a los niños, sí, la clase y todo eso, pero ya no lo hago con amor, ya no me rebusco como antes. Vamos a tener actividad con los exploradores, sí, pero ya no lo hago con amor. Vamos a hacer un drama, sí, pero ya no lo hago con amor. ¿Cuál es el problema, hermano? El problema es hacer sin ser. El problema es estar haciendo las cosas, gracias, sin amor. Ese es un problema. Pero ¿de dónde se origina esto? El Señor le decía a la iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es grave, hermano. Cuando cantaba Tercer Cielo, cuando el primer amor se va, ya no vale fingir, ya no vale actuar. Lo que era primero, usted lo pone en último lugar. Usted dejó en último lugar al Señor. No, porque cuando yo estoy en mi primer amor, vengo 2 horas, 3 horas antes a la iglesia, a todas las enseñanzas que el pastor da o los líderes dan, ahí estoy, porque estoy en el primer amor. Hoy no, hermano, hoy ya no tengo tiempo. Ya crecí, tengo trabajo que hacer, tengo que estudiar, tengo parciales. Ya no tengo tiempo, ya no puedo. Cuando usted le quitó la prioridad a Dios de su corazón, usted ya perdió su primer amor. Usted puede trabajar, usted puede tener un trabajo, usted puede tener algo secular, pero no deje de testificar a Cristo.
No deje de hablar del Señor. No deje de hacerlo. Este era el problema. Viene el Señor en el versículo 4: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Note algo, el Señor le habló de 4 cosas positivas y una cosa donde tenían que mejorar. ¿Por qué digo yo que aunque parece que es pequeño? Porque le dio un montón de elogios, y ya vamos a ir viendo las otras iglesias después, los otros domingos, y se dan cuenta que la cosa era más seria con las otras iglesias. Pero ¿por qué digo que algo tan pequeño se puede convertir en algo tan grave? Porque cuando yo pierdo mi primer amor, cuando pierdo el primer amor hacia el Señor, estoy perdiendo lo más importante, que es mi relación con Él. Y llega a un punto donde yo ya no voy a querer ni venir a la iglesia, como le ha pasado a mucha gente que quizás un día venía, donde quizás el primer amor no estaba en Cristo, estaba en un trabajo, estaba en una ayuda que se ofrecía. Y siento ser tan crudo, pero es la realidad. O seguimos a Cristo o seguimos al hombre o lo que nos ofrecen. ¿A dónde está su mirada? ¿A dónde está puesto su primer amor? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿De verdad todavía hay un primer amor ahí en nuestro corazón? ¿O está parpadeando, que se quiere apagar y se enciende, se apaga, se enciende? ¿Está encendido o está apagado totalmente? Porque nuestro cuerpo puede estar ahí sentado en una silla, pero nuestra mente anda en las ruedas, dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso es lo que puede suceder. Ahora, ¿dónde está nuestro primer amor? La iglesia de Éfeso, créame, todas esas cosas positivas, yo puedo decir, qué bárbaro, quiero un poco de cada una de esas. Pero el Señor viene y con todo eso le dice: has dejado tu primer amor. Te volviste una iglesia sistemática, te volviste una iglesia que hace las cosas por hacerlas y no las está haciendo con amor. Y ese es el problema. ¿Le suena familiar? ¿Le hace eco esto? Porque esto puede estar pasando, hermano, en usted, en mí, que hemos dejado nuestro primer amor. Pero aquí viene algo muy bonito, es que el Señor no solamente da el golpecito, también da el bálsamo. Vamos a la siguiente. Aquí viene la solución. 3 palabras: recuerda, arrepiéntete y actúa. 3 palabras claves. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Viene el Señor en el libro de Apocalipsis, nos muestra el problema en la iglesia de Éfeso, nos habla de cada una de ellas. Pero también nos habla de la solución. Primero, recuerda, casi siempre apartarse de Cristo, hermanos, es el resultado de olvidar lo que una vez sabíamos. Lo que necesitamos muchas veces no es una nueva verdad o revelación, sino recordar cómo era nuestro tiempo atrás, nuestra relación con Dios. Haga memoria, hermano. Retroceda 5 años y todavía estaba en Cristo hace 5 años. ¿Cómo era su relación con Dios? ¿Cuánto tiempo pasaba en la iglesia? ¿Cuánto tiempo oraba? ¿Cuánto tiempo leía la Biblia? ¿Cuánto tiempo le servía al Señor? Recuerde. Dicen que no hay que volver atrás, no hay que ver atrás, no hay que recordar lo que fuimos. Sí, hay que recordar lo que fuimos para saber de dónde Dios nos ha sacado. Hay que recordar de dónde Dios nos ha sacado, de la mugre donde Dios nos sacó, para que no perdamos el agradecimiento y no perdamos el primer amor. Este hombre que está vestido de saco ahorita y con pantalón no era el mismo de hace algunos años. Y yo tengo que acordarme de eso para saber que no quiero volver a esa miseria, para saber que no quiero volver al mundo, para saber que el mundo y yo no tenemos nada que ver. Pero a veces se nos olvida. El Señor le decía a Éfeso: recuerda. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado cómo empezamos? Hay una alabanza que a mí me recuerda mucho eso. Hay una estrofa que dice: y volver a los tiempos de dulce comunión, revivir el fuego de nuestro primer amor.
¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor tenemos un deseo intenso de adorar al Señor, y recordamos aquellos momentos de dulce comunión con el Señor, cuando se le caían hasta los mocos cuando adoraba al Señor. ¿Sí o no? Y no le tiene que dar asco, porque es delicioso adorar al Señor y caer a moco tendido, llorando en la presencia del Señor. Cuando danzaba y hablaba en lenguas. Y ahora es que no me quieren, hermano. Nadie me quiere ahí. No, no me quieren en la iglesia. No, no me llaman, no me visitan. No. Le decía Pablo a la iglesia: cuando ustedes deberían de ser maestros y están actuando como niños que quieren lechita para caminar. Recuerde de dónde el Señor le sacó. Número 2, arrepiéntase. Arrepentirse no es pedir perdón. Arrepentirse es pedir perdón y no volver a caer en el mismo error. ¿Sabe por qué David era el hombre conforme al corazón del Señor, siendo un hombre tan pecador? Siendo un hombre que cuando usted ve la historia de él con Betsabé, con Mical, con las mujeres que tuvo, y le da cólera todo lo que hizo. ¿Sabe por qué? El Salmo 51 nos da la clave. ¿Por qué era el hombre conforme al corazón de Dios? Porque él venía, se humillaba, se arrepentía. ¿En qué consistía el arrepentimiento de David? No volvía a caer en el error. Se humillaba delante del Señor y no se ponía en una plataforma de alta moralidad diciendo: yo soy el rey, Señor, perdóname porque tengo que guiar a mi pueblo. No, él se ponía por lo más bajo, por lo más vil, porque sabía a dónde lo había llevado su pecado. El problema de hoy en día es que no nos arrepentimos porque no sabemos a dónde nos ha llevado el pecado. No estamos conscientes de eso. Arrepiéntase. Número 3, haz las primeras obras. Por tanto, le decía el Señor, mira de dónde has caído. Haga un análisis, haga una línea cronológica de su relación con Dios. Si tiene que dibujarla, dibújela. Si tiene que hacer un gráfico de subidas y bajadas, hágalo. Pero dése cuenta dónde cayó. Porque eso le decía el Señor a la iglesia. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí viene la amonestación. Vamos a la siguiente. Aquí viene la amonestación de parte del Señor. Jesús, versículo 5, le advirtió a los creyentes de Éfeso lo que sucedería si ellos se rehusaban a escuchar. Versículo 5 dice: si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor? Voy a quitar mi presencia de ese lugar si usted no se arrepiente. Cuando el Espíritu Santo todavía lo golpea, todavía le hace entender que usted está haciendo algo mal, el candelero todavía está encendido en su vida. Pero cuando no ha habido arrepentimiento, dice que Él quita el candelero. Pablo también lo decía de otra manera. Él decía que cauteriza nuestra mente, ciega nuestro entendimiento, tanto que la persona está pecando, pero es inconsciente de lo que está haciendo, porque el pecado cegó, nubló su entendimiento. Ayer hablábamos acerca de esto, de por qué en el mundo, o bueno, al menos a mí me pasó, por qué en el mundo oíamos algunas canciones con todo volumen, con audífonos y con todo. ¿Por qué oíamos algunas canciones sin tanto mensaje subliminal? Así como suena, ya tenían herejías, ya tenían blasfemias contra Dios, ya tenía un contenido que nos estaba diciendo, que estaba insultando el nombre de nuestro Dios. ¿Y por qué no reaccionábamos? Porque estábamos ciegos espiritualmente. Estábamos ciegos espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede con esto? El Señor viene y amonesta a la iglesia de Éfeso. La historia nos cuenta que la iglesia de Éfeso permaneció bien hasta el siglo V, pero después de esto, la iglesia y la ciudad decayeron. Hoy Éfeso es ruinas. Es un atractivo turístico para muchas personas, para que lleguen, se tomen una selfie o algo. Eso es. Pero después de este siglo, la iglesia empezó a decaer y la ciudad empezó a decaer.
nadie vivía en Éfeso desde el siglo XIV. Quedó desolada. Quedó desolada. Aquella gran ciudad de barcos, aquella gran ciudad comercial, aquella gran ciudad bonita, turística, quedó desolada y se convirtió en ruinas. ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Aquellos que tienen quizás un poquito más de 70, 80 años recordarán los tiempos antiguos de nuestra ciudad y recordarán quizás algunas estampas, algunos lugares muy preciosos, muy bonitos, que ahora solo es ruinas, ahora solo es historia, ahora solo son recuerdos y nostalgia. Lo mismo le sucede al creyente. No vivamos de las glorias pasadas, hermano. Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Aprovechemos cada mañana sus misericordias. El Señor le decía a la iglesia de Éfeso que recordara, que se arrepintiera, que hiciera las primeras obras, que volviera a su primer amor. Cuando estamos en el primer amor, ayunemos, vigilemos, evangelicemos, visitemos, oremos, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero cuando el primer amor se va perdiendo, ya no hay deseo de nada. Durante un año completo estuve visitando el penal de Apanteos. Dios me permitió ir a enseñar ahí. Y le voy a contar un testimonio. Yo no quería, no me gustaba, no sentía un llamado hacia ese lugar. Y cada día que iba era una lucha conmigo mismo, entre me quedo en la cama o voy, porque era la hora de la tarde, la hora del sueño. A la 1:30 tenía que entrar y estaba saliendo a las 4, 4:30. Pero cada vez que entraba a ese lugar era otro ambiente. Cuando me paraba enfrente de ellos, sentía cómo la presencia del Señor estaba ahí en medio de nosotros y cómo el Señor se manifestaba en una clase, en una enseñanza. No era un tiempo de oración, de hablar en lenguas, no, era una clase. Pero en medio de la clase Dios muchas veces nos interrumpió, y qué bueno que lo dejamos hablar y Él ministró nuestras vidas. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces no tenemos deseo de hacer algo, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos mueva, nos impulse, aunque mi carne no quiera, pero el Espíritu me dice que sí y obedezco al Espíritu, el Señor hará grandes cosas. Iglesia, ¿a dónde estamos nosotros? ¿Aún tenemos el primer amor o estamos luchando por él? Siguiente, para ir casi aterrizando, hay una promesa del Señor. Hay una promesa que el Señor hace a Éfeso y a su iglesia. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Quiénes son los vencedores, hermano? El versículo dice, al que venciere. En todo esto, ¿quiénes son los vencedores? Apocalipsis divide a todas las personas en dos grupos: los vencedores y los que son vencidos. No hay un grupo intermedio. O ganamos o perdemos. O le somos fieles a Cristo o le somos fieles a Satanás. No hay medias tintas. Más adelante lo vamos a ver en una de las iglesias. No hay tibios, no hay sancochados, no existe. O eres caliente o eres frío, pero de lo contrario, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Aquí no hay medias tintas. O vence o lo vencen. ¿En qué grupo quiere estar? ¿En los vencidos o en los vencedores? Obvio, hermano, a nadie le gusta estar con los perdedores. Queremos estar con los vencedores. Queremos estar con los que ganan. ¿Sí o no? Pero el Señor dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Para los vencedores, los únicos y verdaderos creyentes,
Jesús promete el fruto del árbol de la vida. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Hay una promesa. Y lo que el Señor promete, hermanos, Él lo cumple. Pero yo quiero hacerles reflexionar en algo esta mañana. ¿Estamos viviendo bajo nuestro primer amor? ¿Estamos viviendo de verdad bajo nuestro primer amor? O quizás esta mañana podemos unirnos a la iglesia de Éfeso, a este mensaje, y entender que tenemos que reavivar el fuego, que tenemos que reavivar la llama, que necesitamos venir delante del Señor y decirle: Señor, si es necesario volver a empezar, lo voy a hacer. Quiero finalizar con esto. Cuando me alejé de la iglesia, cuando me alejé del evangelio, seguía siendo un niño de 14 años. El mundo no me trató bien. La iglesia era la única familia que había tenido en ese entonces. Y el mundo no me trató bien. El mundo no fue bueno. Las cosas que me ocurrieron no fueron buenas. Las decisiones que tomé fueron peores. Después de haber sido un muchacho que se había criado en la escuela dominical, había sido explorador del rey, hasta promesado, había sido castillista, había ido hasta el palacio de oración toda una semana donde Dios se había manifestado en mi vida de una manera extraordinaria. Después de haber tenido experiencias espirituales que muchos de los adultos que estaban en mi congregación no habían tenido, después de haber tenido eso especial de Dios, caer en la mugre, caer en el mundo, créame que fue una desgracia. 3 años más tarde, todos esos 3 años que estuve lejos del Señor, Dios pasó tocando a la puerta de mi corazón. Dios pasó tocando mi puerta y yo no la quería abrir. Si es posible, daba toda una vuelta para no pasar enfrente de la iglesia y que los hermanos me vieran y me evangelizaran. No quería tener nada que ver con Dios. Pero Dios me estaba hablando y Dios me estaba diciendo: yo no te quiero en la calle, yo no te quiero en el mundo, yo te quiero ahí. Y yo sabía que regresar a la iglesia implicaba volver a empezar. Regresar a la iglesia implicaba quizás pasar un tiempo de observación o disciplina, como usted le quiera llamar. Y con lo enérgico que era y que soy, que en ese momento no lo sabía, era alguien que no podía estar quieto, que no podía estar sentado en una banca o en una silla sin hacer nada. Quería ser, pero el Señor me estaba enseñando que yo tenía que ser antes de hacer. Y cuando llego a la iglesia y renuevo mi pacto con el Señor, sucedió eso. Volví a empezar. Con mi esposa, cuando ella regresó de Paraguay y yo regresé a los Estados Unidos, ella me dijo algo: si es necesario volver a empezar, si es necesario volver a construir el ministerio y volver a hacer todo lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Pero no perdamos el primer amor. Si me resbalé, si me caí, si metí la pata, como decimos, si le fallé al Señor, yo quiero decirle al Señor: yo quiero volver a empezar. Yo quiero decirle al Señor: Dios, yo quiero reavivar los momentos de dulce comunión que tú y yo hemos tenido, esos momentos de intimidad que tú y yo hemos tenido. Yo le quiero invitar, iglesia, a que venga conmigo acá al altar esta mañana.